Vale. 18 tristes, trágicos y épicos datos de los primarcas Warhammer 40k Lore parte 2 por Handleo, también conocido como el perrito en el bol. Pues bienvenido a 18 tristes, trágicos y épicos datos de los primarcas de Warhammer 40.000 parte 2. Sí, esto no se supone que debía ser una saga, solo yo haciendo un video rápido para ir a almorzar temprano ha alcanzado su segunda edición. Porque autocontrol es un concepto que no existe en mi cabeza. Como sea, prepárate porque se viene Calla, que eres fuerte, así perrito que sujétate estonqueador. despacita, ya que Calla, que iniciamos. a ti te gusta más estonquear que a un tonto un lápiz, perrito. Aunque él Anda, que no odiaba estás contento título, de que es te el haya primarca de la salido 12ª material para 2 Legión, los vídeos. perros Y yo de también. guerra, a los cuales él terminaría renombrando como A los ver, ¿qué devoradores dice aquí? de mundos. ¿De quién está hablando ya? De El Anglo. Ángel Rojo, aunque él realmente odiaba este título, es el primarca de la 12ª Legión, los perros de guerra, a los cuales él terminaría renombrando como los devoradores de mundos. Vaya Angron glow es uno de los up. personajes más fascinantes de este universo, pues nos presenta un hombre que sufrió desde el instante mismo que ganó conciencia. Todo lo que ha conocido es sufrimiento y los pocos momentos de auténtica felicidad se le fueron arrebatados de la peor forma posible. Pero, en el momento que ganó control sobre el destino de otros, cuando le tocó ser un líder para su gente, se volvió un tirano sediento de sangre que buscaba de la forma más sádica posible lastimarlos en un intento de desquitarse, convirtiéndose en aquello que despreciaba y sentenciándolos al mismo horrible destino. Es verdaderamente todo un dilema que deja a la comunidad pensando sobre el verdadero carácter de una persona. Claro, ya en un video aparte podremos hablar a profundidad de la compleja mente de este hombre, pero por ahora queda... El perro no cobró ni un capítulo de The Boxer. El perro tiene 500.000 de suscriptores y millones de visitas en todos los vídeos. Este perro, si quisiera, compraba Perú. Así que... que cuando digo que Angron busca torturar a sus hijos, lo digo en serio. No tenía problemas en matarlos en inesperados arranques de ira y famoso era su decreto de que su legión solo tenía una cierta cantidad de horas para conquistar un mundo. Si fracasaban, el 10% de ellos serían ejecutados. Puto si loco. es necesario, por sus propias manos. Todo era tan horrible que sus propios devoradores de mundo pensaron en traicionarlo incluso antes Normal. de la herejía de Horus. Varios de sus hijos, llevados por la ira, se atrevieron a hablar frente a él, negando sus órdenes de matar a sus hermanos solo por caprichos sin sentidos, lo cual terminaba en un primarca perdiendo el control y masacrando a todos por igual. Angron verdaderamente representaba una amenaza para todos constantemente. Algunos quieren creer que debajo de toda esa violencia se encontraba una buena explicación para justificarlo. Los clavos del carnicero no le permitían pensar claramente. Este a mí me El odio gustaba al emperador cuando lo vi el vídeo cegaba de los por primarcas. completo. Era la influencia de Khorne. Y si bien estos eran elementos que contribuían, en especial el odio al emperador, la verdad es que en las acciones de Angron existe la clara señal de un sadismo a duras penas contenido. En varios de los relatos se describe cómo Angron sonreía o intentaba ocultar de mala manera su alegría. Él quería lastimarlos, le gustaba lastimarlos. Vaya hijo de puta. No sentía el menor amor o compasión por ellos. Nunca les importó. Y eso que a mí me dio penita cuando vi su historia. De todo lo que le había pasado. Ellos eran verdaderamente inocentes en toda Pixel de Spec Ops The Line, pero cine. aún así, serían sus víctimas. Sin lugar a dudas, todo esto se deja más claro en los sucesos del planeta Bot. Verás, era uno de sus principales mundos donde conseguir reclutas. Anda con cuidado Dark, que cuando estés distraído en la calle me acerque a ti, te daré un beso en esos labios rojos tuyos y te susurraré al oído, Boku no Kokoro es el mejor romcom actual, Darkrai Kiritsuguduro. Durante mucho tiempo, este fue duramente supervisado por el Imperio para evitar que Angron le hiciera cosas raras. Así pues, cuando inició la herejía de Horus, todas estas restricciones se eliminaron. Fueron los devoradores de mundo quienes más marines espaciales habían perdido durante los primeros combates, por lo tanto, todos matados por Angron. de reabastecer sus filas. Angron, demostrando un nulo interés por su gente, ordenó a Lorgar que trabajase en una nueva forma de producir marines. Angron recorrió las planicies de Isban V para arrancar la semilla genética de sus hijos caídos. Luego se le entregó a Fabius Bile, entre todas las personas, para que las modificara. Pronto se creó en Bot un sistema de gestación artificial entre ciencia y magia.
y aquí surgirían marines en cuestión de meses, acelerando de sobremanera el proceso. Estos pobres desdichados serían bombardeados en su subconsciente con los recuerdos de otros campeones para que emergieran como verdaderos veteranos. Miles murieron entre agónicos dolores, otros tantos se volvieron completamente locos. La contaminación del proceso era increíble, quemando ciudades enteras para contener la infección, pero a Angron poco o nada le importaba. Aquellos soldados que lograron emerger eran monstruosidades deformes, no tan fuerte como un marine espacial, pero poseían las memorias de miles de héroes caídos, por lo que tenían una experiencia invaluable. ¿Por qué todo es tan jodidamente exagerado, tío? Del carnicero que Angron, por lo que no conocían otra emoción que no fuera la rabia y la sed de sangre. El Ángel Rojo los lideró en una cruzada para masacrar las estrellas. No le importaba. Le daba igual liderar ángeles o demonios. O sea que Angron masturbaba cadáveres y luego usaba ese semen para crear bebés en masa con los recuerdos de esos cadáveres, de miles de ellos, y convertidos en monstruosidades amorfas, caóticas. Angron, todo era lo mismo. Solo su venganza contra el emperador era lo único que realmente valía la pena. Existe la teoría de que cada primarca representa un aspecto del emperador, su intelecto, su valentía, su astucia. El hijoputismo. Que Angron debió haber sido la amabilidad, su compasión y piedad. Si ese era el caso, verlo convertido en esta monstruosa criatura es solo un recordatorio más de lo inclemente que es el universo. Se convirtió en Ganon de Warhammer 40.000. Roboute Guilliman es uno de los personajes más fascinantes que podrás encontrar en este universo. Guilliman es un absoluto favorito del público debido al increíble trato que le han dado en las diferentes novelas que aparece. Para muchos, uno de los primarcas muy shonen más humanos, alguien que realmente poseía un alma, pero que no era perfecto de ninguna manera. Un hombre con sus fallas y virtudes. Diablos, siento que podría hacer todo un video de 30 minutos solo de... ¿Qué fallas? ¿Pero qué fallas va a tener? La única falla que puede tener Guilliman es que alguna vez haya evadido impuestos. En plan, si este es más bueno que el pan. Curiosidades de Guilliman. Que yo sepa. Ya no hablemos de su historia, personalidad y forma de ver el mundo. Desde los grandes días de la Gran Cruzada hasta la desesperada actualidad del 42º milenio. Es quien carga en su espalda la esperanza de nuestra especie para alcanzar un nuevo mañana. Y por cansado que esté, no parará de intentar salvarnos a todos. Algo más fácil decirlo que hacerlo. Pues irónicamente, la mayor amenaza para la vida de Guillermo no es solo la constante amenaza de los dioses del caos, la expansión de las razas Xenos o la pérdida constante de tecnología gracias a 10.000 años de estancamiento. No, lo que realmente impide a Guilliman salvar a la humanidad es la humanidad. Verás, me atrapaste. Realmente casi nadie o muy poca gente confía en él, por lo menos que estén en puestos de poder importante. Y la verdad, existen múltiples razones para esto. Para ser honesto, la raíz de la desconfianza hacia este hombre viene de dos puntos importantes. Número uno, la forma en la que volvió a la vida. Todo con ayuda de una hechicera Eldar quien usó normal, que lo miren mal, ética para lograr su objetivo. Por lo que muchos susurran que el primarca podría estar siendo realmente controlado por esta especie y en secreto está llevando a cabo un plan de varios pasos para asegurar la caída de la humanidad desde adentro. Segundo, y más importante, el rechazo del primarca hacia la religión. Guilliman ha expresado en múltiples ocasiones su desprecio hacia el credo imperial, negando la divinidad del emperador y sobre todo la suya propia al ser su hijo. Esto puso a la gente muy nerviosa, pues si no cree que el emperador es un dios, si no lo adora o busca complacerlo, ¿qué es lo que realmente limita a Guilliman de tomar el poder? Las cosas no mejoraron cuando ordenó la expansión de su propio territorio, el reino de Ultramar, para reconquistar mundos perdidos. Además que varios planetas ya no serían gobernados por simples humanos, sino que estarían ahora a cargo de marines espaciales. Sus marines, por supuesto. Claro, la situación en la galaxia es crítica. El imperio se ha dividido en dos y una de las partes no tiene ningún tipo de orden o control. Están solos en la oscuridad. Muchos miran a Guilliman en búsqueda de guía y aunque se las da, no se puede evitar notar un increíble aumento de su autoridad. No para un gobierno de emergencia, sino de alguien que parece estar preparándose para quedarse en el poder por mucho tiempo. Dato curioso, en verdad Guilliman es de los primarcas más débiles, se podría considerar el tercero más débil. Pero eso lo compensa porque para mí es de los más listos. Entonces, si sabe dar órdenes y administrar y hacer estrategias, pues bien por él. Más de lo que sería necesario.
Matar a varios de los altos señores de Terra por su ineficiencia tampoco hizo que muchos miembros de la élite se sintieran especialmente mató a los altos seguros. señores de Terra. Ahora, puede que creas que Guilliman está tomando las mejores decisiones para esta situación y que el Imperio solo exagera. Pero recordemos ¿Has visto lo que ha dicho Dallas de Death Note? Ay, a ver qué dijo el Guilliman de la vida real. Y además, igual que en el anime, L, Germán super falso, defendiendo a delincuentes de ser condenados y yo todo justiciero por mi cuenta pasando de las injusticias de la ley. Tiene más parecido con la realidad de la que nos pensamos, excepto en inteligencia, ahí no. Como dicen los amigos argentinos, es un montón. Es una banda. Es un montón. ¿De qué sociedad estamos hablando? Incluso encarando la aniquilación de la humanidad, esta no puede evitar preguntarse si está ante un salvador o un traidor disfrazado. Es cada día más normal ver gente moviéndose en diferentes mundos, no contra el imperio, sino acusando al primarca de intentar usurpar el puesto del emperador. Y varios de los que están incitando estos movimientos son antiguos miembros de las élites, siendo este un apodo muy común, usurpador. El usurpador. Al final del día, el imperio es un juego eterno e incansable de intricados Le resucita un primarca y única esperanza de la humanidad. La gente, usurpador. Vale, tío. tratados políticos y alianzas. No pueden aceptar un poder absoluto, menos uno que parece estar acaparando todo. Además, Guilliman está actuando de manera un poco hipócrita, pues si bien ha dicho que los seres humanos deberían tener libre acceso a la información y varias cosas del pasado deberían hacerse públicas, él mismo está poniendo sus manos para evitar que ciertos datos salgan a la luz, especialmente todo lo que tenga que ver con el llamado Imperio Secundus, un imperio que creó con sus hermanos cuando creyó que Terra había caído y el emperador estaba muerto en los momentos más álgidos de la herejía de Horus, otorgando a Sanguinius el manto de emperador. Si la gente se entera de esto, lo interpretarán como una traición. Uy, ¿y qué ha pasado con el Imperio Secundus ese? Especialmente sus manos para evitar que ciertos datos salgan a la luz, especialmente todo lo que tenga que ver con el llamado Imperio Secundus, un imperio que pero ese es un plan que ha quedado ahí apartado, supongo. Y el emperador estaba muerto en los momentos más álgidos de la herejía de Horus, otorgando a Sanguinius el manto de emperador. Si la gente se entera de esto, lo interpretarán como una traición. Puedes intentar justificarlo de la manera que quieras, pero ante los ojos de la humanidad será una evidente señal de que este hombre ansía el poder. Habría traicionado a su padre y esto sería una nueva guerra civil, una segunda herejía, pero ahora él como architraidor. Por lo menos así lo dibujará la historia. Desea evitarlo, pero es casi imposible. Yo cuando Dallas le haga un hilo a Guilliman exponiendo todo sobre el Imperio Secundus. Ha intentado crear leyes para ayudar al imperio, es verdad, pero estas son interpretadas de mil formas distintas porque muchos simplemente no respetan su autoridad. La eclesiarquía no aleja sus ojos de él, esperando cualquier señal de corrupción para nombrarlo como hereje. Sus acciones son cada día más y más cuestionables. ¿Es realmente un héroe o solo un oportunista? ¿Salvador o usurpador? Para ti puede ¿referencia? que la respuesta sea clara. Pero el imperio aún decide qué creer y no importan los hechos. Para ellos, creer es más que suficiente.
Mortarion. Este es uno de mis favoritos. Mortarion es el primarca que más difícil la tuvo durante sus primeros años. Cayó en Barbaros, un planeta tan horrible, tan Le robaron su venganza, güey. El emperador borró toda mención sobre él para evitar el pánico en la humanidad sobre las criaturas que lo habitaban. Tío, pues el fallo de Guilliman es que es demasiado bueno, tío. Me decíais, tú espera, los trapos sucios de Guilliman. Intenta hacer lo mejor para la Tierra y lo hace tan bien que la gente cree que quiere ser un usurpador. Pues nada, pues pobre hombre. Si es que la humanidad está condenadísima, tío. En plan, está condenadísima. Es mejor que vengan los tiránidos y se coman a todos. Porque vaya panda de hijos de puta. Mortarion creció allí donde su carne, su mente y su alma fueron alterados de forma que ninguno de nosotros podríamos imaginar. Surgió victorioso ante la locura, pero esta nunca lo abandonó del todo. Se dice que los primarcas son incapaces de olvidar, como cabría esperar, tienen memorias perfectas. Por lo tanto, no existe falta cometida contra ellos que realmente olviden, pero sí que pueden perdonar. Eso es especialmente cierto con Mortarion, pues él nunca olvida, jamás, ni un instante, ni una sola de las faltas cometidas en su contra, y sobre todo, nunca busca el perdón. Si lo lastimaste u ofendiste, aunque sea de la manera más minúscula, prepárate, porque jamás te va a dejar olvidarlo. ¿Como Dallas? Perdón, ya paro. Fue antes por ver su tweet. Lo que hagas, nunca volverá a confiar en ti. Sus emociones están estancadas, alimentando esta bilis durante milenios si es necesario. Cuando el emperador lo encontró, le quitó la oportunidad de matar a su padre adoptivo, el ser que lo había torturado desde el principio de su conciencia, una abominación sin nombre que hizo su vida un infierno. Para Mortarion fue el máximo insulto, algo que jamás pudo perdonar. Pero, por lo visto, el emperador realmente deseaba que su hijo se uniera a sus filas, realmente lo salvó, si bien no por amor, sí por alguna especie de aprecio. De todos los primarcas que posteriormente se volverían traidores, fue con él que más tiempo y esfuerzo invirtió para intentar ganarse su lealtad. Yo puedo arreglarlo. Seguramente quisiera que se mantuviera a su lado, I can fix him. Más leales. Es irónico que Mortarion era el primarca que más castigo podía tolerar, por cierto, sí, de entre todos. Casi nada podía hacerlo retroceder sin importar lo mucho que lo lastimaras. Incluso los golpes de otros primarcas parecían tener poco efecto sobre él. Este hombre nunca cedía. Quizás al emperador le gustaba eso, sea como sea. Mortarion demostró rápidamente ser un guerrero sin igual, pero también era de los primarcas más conflictivos, especialmente contra su hermano Magnus y todos aquellos que presentaran la más mínima pizca de poderes psíquicos. Todos odiaban a Magnus. No confiaba en ellos. Nada raro tomando en cuenta que los monstruos que lo capturaron de pequeño eran todos criaturas psíquicas extremadamente poderosas. Su odio era tan extremo que purgó a todos aquellos con poderes psíquicos de sus filas, salvo a los astrópatas que eran necesarios para hacer viajes largos, aunque los despreciaba a muerte. Llegó a amenazar a Magnus. Los astrópatas viendo cómo mataban a todos sus similares. Chale, bueno, movemos la nave, ¿no, señor? E incluso casi mató a Malcador, el sigilita, el best friend forever del emperador, cuando este le pidió un voto de confianza. Malcador era también un psíquico. Su desprecio no conocía igual. Por eso, en un último intento por ganarse la confianza de Mortarion, Malcador le contó la verdad. Fue el único primarca en conocer de manera completa el verdadero alcance del proyecto Telaraña. Mucho antes incluso que Horus sea nombrado Señor de la Guerra. Sí, es verdad, este proyecto sería utilizado para movilizar a la humanidad por la galaxia sin tener que depender de la disformidad. Eso todo el mundo ya lo sabe. Pero lo que pocos saben es, ¿qué pasaría entonces con los navegantes? ¿Qué pasaría con los psíquicos? Al ya no depender de la disformidad, sus habilidades ya no serían necesarias. Malcador le dijo a Mortarion que no serían eliminados, sino que serían curados. Les bloquearían el gen psíquico con la ayuda de las Hermanas del Silencio. No más astrópatas, no más marines psíquicos, no más de esas amenazas corriendo por la galaxia amenazando con invocar demonios. La raza humana estaría completamente libre de esta amenaza. Joder, qué de bien. Una vez y para siempre. Una galaxia sin este mal. Y Magnus
El pobre Magnus esto no lo sabía, ¿no? Era todo lo que Mortarion siempre había soñado. Por eso debía creer en el emperador. Por eso debía creer en la humanidad. Perdonar, aunque sea solo esta vez, pues el futuro que deseaba construir no permitiría que otros sufran como él había sufrido. Malcador le dijo que él sería el pilar de este nuevo imperio, los huesos de una humanidad reforjada. Joder, muy basado el Malcador, muy basado. Fue a contarle al racista contra los psíquicos: oye, güey, vamos a luchar por un mundo sin psíquicos. Por algo era un hombre sabio este. Mortarion es importante para su gran plan. Nunca antes a un primarca se le había dado tal voto de confianza. Por desgracia, ya saben cómo va la cosa. Las heridas de Barbarus eran demasiado incluso para alguien como él. Al final del día, decidió traicionar al imperio por el crimen que su padre había cometido en su contra. Incluso ahora sigue recordándolo, y ni la muerte ¡Qué puede weón picao! curarlo, pues Mortarion buscó en la disformidad el alma de su padre adoptivo, el monstruo que lo torturó, para mantenerlo encerrado en su recámara, torturándolo por toda la eternidad, incapaz de perdonar o avanzar. ¡Qué guapo! Encontró el puto alma de su padre adoptivo en la inmensidad de la disformidad, vete a saber cómo, y lo tiene ahí todo encerrado y torturado. Sí que es un weón picado resentido el Mortarion, ¿eh? Eternamente furioso, eternamente en guerra. Siguiente, Magnus, el rojo. ¡Hombre! ¡Dios, Magnus! Tengo historias de este tipo para hacerte llorar o reír. Magnus es el primarca que ejemplifica el dicho de el camino hacia el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Pues fue por su culpa que el gran proyecto del emperador se vino abajo. Este no pudo participar en la herejía con sus custodes, permitiendo que todo escalara de mayor manera. Magnus observó su ciudad perfecta ser reducida a cenizas, a sus hijos ser masacrados. Todo mientras soportaba la cruel verdad de que nunca tuvo el control. Siempre fue la marioneta de fuerzas más vastas e inteligentes que él. Un arrogante que condenó a nuestra especie. A pesar de que Magnus unió a los traidores, esto fue un acto más por necesidad que por voluntad propia. Era eso o ver morir todo lo que había conseguido. De allí que realmente evitaba participar lo más posible en todo el asunto herejía. Él seguía considerándose a mismo como leal al emperador. Sabía que Leman Russ fue engañado, y si bien no lo perdonaba, sí que entendía que el emperador nunca realmente intentó acabar con él. Entonces, ¿por qué no buscó redención? ¿Cine? Pero... El emperador nunca realmente intentó acabar con él. Entonces, ¿Blasphemous deidad? Si es que todo está escrito en las estrellas, ¿eh? ¿por qué no buscó redención? Sí, mira, el problema es que el golpe de Ross no solo destruyó su espina dorsal, Magnus también sintió como había perdido algo más importante. Su propia alma había sido No, hecha añicos. los Dividida en Jujutsu docenas de Kaisenificaron. pedazos, los cuales se esparcieron por toda la galaxia. Cada fragmento, creía él, contenía un elemento importante de su psique. Mientras más tiempo pasaba en la disformidad, más enfermo se volvía de su nuevo yo. Se notaba más vacío, carente de emociones salvo el constante deseo de venganza. Su arrogancia se hacía más grande. Magnus estaba desesperado. Se dijo a sí mismo que uno de los fragmentos faltantes debía ser su humanidad, su amabilidad, su corazón, lo mejor de él. No podía soportar ni verse al espejo. Es un poco... Es tontísimo que sepa que Leman fue engañado por Horus y aún así se uniese a Horus este tío. Plan... Bueno, ok. No a Horus, porque Horus murió en la herejía, ¿no? Pero que esté en ese grupito. ¿En qué se estaba convirtiendo? De esta manera comenzó la búsqueda de los fragmentos, esperando en lograr volver a ser quien era antes. En una visión observa su fragmento, radiante, bondadoso, humano, yaciendo en las manos de un anciano. Era su tío, Malcador el Sigilito. Otra vez este. Yo creo que mi Hola, primera Dark, impresión estaba de directo Darkrai del fue tremendo friki. Pues no lo sé, no lo sé. Si surge, sí. Si hay algo que mostrar, pues quizá. Gracias, Maxi Crash. Sin unirse No se unió, solo se unió al caos. Bueno, hombre, este tenía que ir junto con Leman y decirle: oye, tío, abracito y perdonado. bondadoso, Seamos mejores que Mortarion. humano, yaciendo en las manos de un anciano. Era su tío, Malcador el Sigilita. El fragmento final estaba en Terra. Sin unirse al combate, Magnus se escabulle en el castillo ayudando a múltiples personas, salvando la vida de inocentes.
Al final, se logra encontrar con Malcador, el cual lo invita a hablar. Ambos discuten sobre todo el tema de la herejía. Hablan de Próspero, donde Magnus recibe unas honestas disculpas, una promesa de justicia. ¡Ojo! Por primera vez en mucho tiempo, el Primarca sintió que estaba siendo redimido, que existía una esperanza, que podía levantarse de todo esto. Entonces le pide a Malcador el fragmento de su alma. Malcador le repite que no es necesario, que solo piensa en todo lo que había pasado, lo que había hecho para llegar allí, la gente que había salvado sin realmente ninguna necesidad, solo porque su corazón así lo pedía. Magnus insistió en que necesitaba su fragmento, que ese era su verdadero corazón, su todo, su humanidad, con el que todo volvería a ser como antes. ¡Malcador! Sus ojos se abrieron de golpe cuando Malcador dijo que eso no es verdad. Magnus, furioso, se puso de pie tomando a su tío por el cuello, gritando, exigiendo que le devolviera su fragmento, que era suyo, suyo, y nadie podía negárselo. Malcador le repite que la bondad siempre estuvo dentro de él, siempre ha estado en él y siempre lo estará. Magnus no puede aceptarlo. Pero ¿por qué o sea, entiendo que quiere ir de, en plan, viejo, anciano, sabio, a decirle, tú siempre fuiste bueno, yo sé. Pero ¿por qué no le quería dar? ¿Por qué no le quiso dar el fragmento? Vale, supongo que es cosa de viejo, de no lo necesitas, tú ya eres bueno sin esto. Pero qué forma de complicar las cosas, tío. Siempre la gente... Porque no lo tenía. Ah, todo eso fue una mentira. Magnus no puede tener humanidad. Errores que ha cometido, todas las fallas que ha hecho hasta ese momento es porque no posee ese fragmento. Eso explica sus errores, sus crímenes. Eso era que todo los errores que siempre lo estará. Magnus no puede aceptarlo. Todos los errores que ha cometido, todas las fallas que ha hecho hasta ese momento es porque no posee ese fragmento. Eso explica sus errores, sus crímenes. Eso hará que todo vuelva a ser como antes, que vuelva a sentirse bien, que ya no lo atormenten los recuerdos de sus fracasos. Su rostro se retorció en una mueca de horror cuando Malcador le confiesa que ese fragmento ya no se encuentra. Ah. ¿Qué hiciste?, le grita Magnus completamente enfurecido. Ante lo que Malcador responde, lo que tenía que hacer para salvar al último hijo de Próspero. En una explosión de rabia, de furia sin igual, de dolor eterno, Magnus asesina a Malcador. Pero el único hombre que le ofreció redención. No. Completamente en shock, mientras sostenía su cráneo, Magnus Ahí ya vio perdió su toda la alma humanidad. siendo devorada por la oscuridad. No importaba lo que hiciese, no importaba cuánto lo intentara, su camino solo se hacía más y más oscuro. Se calentó. No tenía salvación, por lo que solo podía completar su destino. Mataría a su padre, los mataría a todos. Horus Lupercal, primarca de los lobos lunares, señor de la guerra y el hijo más amado. Yo de Malcador no sé mucho, o si lo supe ya lo olvidé. Pero por lo que dijo Leo aquí parece que era el best friend del emperador. Con lo cual me alegro, que se joda el emperador. Pero no, pobre Malcador. Del emperador. Horus es un personaje digno Malcador revive, es un perpetuo. Joder, cuánta condena. de su cargo. No es tu típico tipo malo calvo de los sábados por la mañana. Ahora, sin lugar a dudas, el punto más importante en la vida de Horus fue su nombramiento como el señor de la guerra. Básicamente cargaría con toda la responsabilidad ahora que el emperador regresaría a Terra. Todo esto sumado con la falta de confianza de su padre para decirle la razón de esto, hizo que el muchacho se sintiera bastante presionado. Si bien las reacciones por este nombramiento fueron variadas, quien realmente peor la pasó por todo el asunto fue el propio Horus, el cual realmente nunca quiso el título, nunca lo buscó, no le importaba e incluso llegó a plantearse el intentar convencer al emperador para que recapacitara su decisión. Lo que no sabía Horus era que esto realmente nunca fue una elección, jamás hubo otro candidato. Él siempre fue el señor de la guerra. Fue concebido con este propósito gracias a que, a diferencia del resto, Horus no era solo un héroe, era un símbolo. Uno más radiante que el propio Sanguinius.
Horus se había convertido en lo mejor que la humanidad tenía que ofrecer. ¿La humanidad alabando más al tipo calvo que al tío de melena rubia con alas? Vale. Ok. Sanguinius. Horus se había convertido en lo mejor que la humanidad tenía que ofrecer. Era una idea a lo que aspirar, un héroe de leyenda que llenaba los corazones de nuestra especie de determinación, gracias a sus palabras, pero sobre todo a sus acciones. Los portadores de la palabra lo describían como una estrella, la más brillante en el firmamento, aquella que permitía a la humanidad soñar con esperanza. No había ni una sola alma en el imperio que lo despreciase, pero sobre todo, no había ni uno solo de sus hermanos que no lo obedeciera. Era perfecto. De allí que su caída doliese tanto. Pero a quien más La interpretación más común acerca de la historia de Magnus es que Magnus, debido a su narcisismo, se negaba a creer que todos sus errores se debían a su propio ego, por lo que si recuperaba ese fragmento seguiría cometiendo los mismos errores. Pues así es. En plan, el Magnus echaba la culpa de todo a... todos los pecados que cometo es porque no tengo alma. Cuando tenga alma ya no cometeré pecados. Pero nada, eso es solo una puta excusa. Efectivamente, si hubiera recuperado esa alma, la hubiera seguido cagando. Porque no, eso no tenía nada que ver. Se puede ser bueno sin alma, como Jujutsu. lastimó todo es perfecto. De allí que su caída doliese tanto. Pero a quien más lastimó todo esto fue el propio Horus. No existe ni un toque de ironía cuando en el tráiler de la herejía que todos conocemos... Joder, cómo extraño a Andipe y a Gilbush. Andipe estuvo aquí el jueves pasado. Literalmente, estuvo viendo las peleas conmigo el jueves pasado y creo que este jueves quería volver. Si ponían una pelea de Batista, volvía. Y Gilbush pues está estudiando, entonces no puede adaptarse a estos locos e impredecibles horarios. Ni un toque de ironía cuando en el tráiler de la herejía que todos conocemos, sus primeras palabras son: yo no quería esto. Porque realmente nunca lo hizo. Él no quería ser el señor de la guerra, él no quería ser el architraidor, él no quería nada de esto. Entonces, ¿por qué se puso el Nada. nombre herejía? Pero era un peón en el juego de entidades más grandes de lo que podía comprender. En la última noche antes de ejercer oficialmente su nuevo rango de señor de la guerra, se da cuenta de una verdad primordial, de algo importante en su persona, que él simplemente no quiere que nada cambie. Para él, las cosas están perfectas tal y como están. ¿Por qué todo tiene que irse al demonio de una forma tan drástica? Nunca volverá a hacer lo mismo. Su relación con sus hijos, con su padre, sus hermanos... Y eso Nostálgico, le destruía el corazón. Al Mori. final aceptó el cargo, por supuesto, pero siempre se preguntó: ¿por qué no Rogal? ¿Por qué no Gilliman? ¿Por qué no Sanguinius? ¿Por qué su padre lo dejó caer? Pues tiempo después descubriríamos que el emperador sabía que cualquiera que cargase con el título de señor de la guerra se convertiría en traidor. Una teoría muy conocida y bastante aceptada es que el emperador quería que Horus lo traicionara. Claro, no apoyado por los dioses oscuros, pero sí que iniciara una rebelión por su lado. Ya hasta ese momento había presentado problemas con las decisiones de su padre, su arrogancia ya se había dado de notar, por lo que muchos creen que este sería el último paso lógico para empujarlo al destino final. ¿Por qué el mejor de ellos?, te estarás preguntando. Horus era tan amado, tan querido, tan espectacular. ¿Por qué sacrificaría al más radiante de sus hijos? Muchos creen que era para matar el mito del héroe, pues al final el plan del emperador era que la humanidad se gobernase a sí misma, sin primarcas o seres sobrehumanos. Solo nosotros. La caída de Horus sería el símbolo final. No necesitamos héroes de leyendas, no necesitamos símbolos, solo a la humanidad. Pero no tomo en cuenta que este no era un peón, era su hijo, era una vida, era un hombre cuyo único, más ferviente deseo era que nada cambiase. Esa es la tragedia de Horus Lupercal. Lorgar Aureli. Pero vaya puto demente el emperador, tío. Es que cada cosa que sé del emperador me da más y más asco, tío. Por favor. Qué puto personaje. Defenderé a muerte al emperador. Pero
pero que quería por un bien mayor. Pero qué bien mayor si la humanidad es puta inútil, tío. La humanidad nunca, jamás se podrá gobernar a sí misma. Porque la mayoría de la gente somos putos corderitos, tío, que necesitamos aferrarnos a ídolos más grandes para darle un sentido a todo. Plan, ¿qué cojones? ¿Cuánto optimismo en una raza condenada? Hace falta símbolos, si no la gente no se mueve. Dios, y el emperador vivió milenios y no aprendió nada. Vivió milenios con la humanidad y no aprendió absolutamente nada, tío. Qué rabia de personaje. Existe mucho que decir sobre Lorgar, mucho que asimilar, mucho que entender y mucho que especular. Pero en lugar de hablarte de alguna acción o momento importante, creo que, en su caso, es mejor que entiendas cómo funciona este hombre bajo sus propias palabras. Esto es un monólogo que comparte Lorgar Aurelian a su hermano Magnus el Rojo después de la batalla de Kalt, donde casi A ver, logra perdón, matar estaba mucho pensando que en lo inútil que es el emperador, perdón. Existe mucho que decir sobre Lorgar, mucho que asimilar, mucho que entender y mucho que especular. Pero en lugar de hablarte de alguna acción o momento importante, creo que, en su caso, es mejor que entiendas cómo funciona este hombre bajo sus propias palabras. Esto es un monólogo que comparte Lorgar Aurelian a su hermano Magnus el Rojo después de la batalla de Kalt, donde casi logra matar a Robut de Gilliman. Kalt es el contratiempo sincopado de la canción, el ritmo debajo de la rima. Tanto fuego, tanta miseria, tanto dolor. El sufrimiento siempre ha alimentado la disformidad, en manchas aleatorias y estigmas. Ahora aprendemos la virtud del control. ¿Puedes oírlo? ¿Puedes oír el dolor agitando las mareas? ¿Puedes oír el choque de esas olas, Magnus? ¿Puedes oír cómo esas Este negras es un mareas flipado golpean también. 1.000.000 de corazones estallando en voz alta, tan rítmicos como tambores en la fría profundidad? Las mareas del mar de almas pueden ser alteradas por manos mortales, hermano. Escucha, escucha. Estamos reordenando la disformidad misma, Magnus, cambiándolo a través del dolor. Estamos reescribiendo la canción. Allí, un barco arde en la atmósfera de Latona. Los gritos de las almas condenadas resuenan en el Empirio. Y allí, un buque de guerra se abre paso en la superficie de Ulixis, cavando su propia tumba, llevando 100.000 almas chillando al más allá. Puedes escucharlos morir, Magnus. Escucha la canción cambiando en el tiempo sus esencias extinguidas. Cada vida, cada muerte, ¿Y este cada crolo grito Lucifer? de dolor a través de estos mundos en llamas adelgaza el velo entre la realidad y el primer plano. Llámalo Hades o infierno, Yahana, Naraka o el inframundo. Llámalo Warp, llámalo como quieras. Pero lo estoy trayendo al plano material. Kalt era el génesis de la tormenta, Magnus. Haré que todo un subsector sufra lo suficiente como para que caiga el telón y los 500 mundos se ahoguen en la disformidad. Dime que lo sientes. Dime que puedes escuchar millones, millones de demonios chillando y aullando, desesperados por nacer en estos Mi mundos compa en el Alucín. llamas. Sep Lorgar Aurelian, señoras y señores. Lorgar Aurelian. Pues de lo peor nos vamos a lo mejor que tiene que ofrecer la humanidad. Vulcan es un absoluto favorito del público. Este tipo es un amor de persona, el más humano de los primarcas, el más humilde entre lo que son. Tuvieron que pasar 40.000 años para que la humanidad quisiera tanto a un negro. No pueden ser descritos como dioses. Perdón. El único que levanta su arma no por la conquista o el puro gusto de la sangre, sino para defender a aquellos que no pueden hacerlo. Vulcan es considerado por el emperador como su mejor creación, alguien que realmente comprende el increíble regalo que es la vida, la inherente nobleza del espíritu humano y que está dispuesto a defenderlo cueste lo que cueste. Tal es su 30.000, es verdad, 30.000. 30.000. Y Aaron Tide. Aaron Tide también es muy querido. nobleza que incluso logró ganarse el respeto de uno de sus hermanos más belicosos, el terrible Ferrus Manus. Antes de unirse a su legión, Vulcan, el emperador y Ferrus lucharon juntos para entrenarlo en el arte de la guerra. Esta historia transcurre durante el ataque a un mundo humano, el cual se había resistido a unirse al imperio, por lo tanto los marines fueron desplegados para tomarlo por la fuerza.
Estos humanos eran especialmente violentos. Muchas de sus máquinas eran impulsadas por la sangre de sus pilotos, buscando desesperadamente acabar con el enemigo. El emperador no le había dicho a nadie, ni siquiera a Ferrus, que uno de sus hermanos estaba en el campo de batalla. Por lo tanto, Ferrus se refería a este soldado extrañamente grande como el dragón, quien lideraba el asedio mientras Ferrus y el emperador observaban todo desde la retaguardia. Al final el dragón logró destruir las defensas de la ciudad, abriéndose paso a través de los muros, intentando deshabilitar las defensas lo antes posible para evitar más bajas. Cuando Ferrus Manus ingresó al lugar, vio una de las máquinas del enemigo, una aberración de metal retorcido goteando la sangre de su propia gente. Eran verdaderamente seres repugnantes por recurrir a una herramienta así. Debajo de la máquina había un pequeño niño herido, no debía tener más de 3 años. Seguramente algún rezagado que no llegó a refugiarse o muy pequeño para unirse al deseo de sangre que había tomado a sus compatriotas. Ferrus se dijo a sí mismo que no tenía tiempo para esto, así que decidió dejar al muchacho atrás, uniéndose a los atacantes. Todo parecía que había terminado, la ciudad era suya, pero en un último acto desesperado, los defensores prepararon un bombardeo a sus propias tierras. Si morían, se llevarían a sus enemigos con ellos. Ferrus ordenó rápidamente la retirada, sintiendo por primera vez preocupación al ver que el dragón no solo no se retiraba, sino que corría desesperadamente hacia la plaza, gritando a todo pulmón para que tanto aliados como enemigos lo escuchasen, que por favor parasen el fuego, pero era demasiado tarde. Las bombas cayeron, la ciudad fue reducida a escombros. Ferrus vio con horror cómo este hombre, este soldado, había caído. Nadie podía sobrevivir a algo así. Eran armas de destrucción masiva, un bombardeo pesado y constante con una fuerza abrumadora. Ni un primarca se mantendría en pie. Parecía que el tiempo se había congelado, hasta que una voz rompe el suspenso. Escucharon un espera. Era un susurro, pero resonó y todos pudieron oírlo claramente. Luego sus pisadas. El dragón emergió de los escombros. Su casco había sido destruido junto con gran parte de su armadura. Y vieron que era negro. Sangraba terriblemente, pero aún estaba con vida. Ferrus, incrédulo, solo le dijo: ¿vives? Ante lo que el dragón respondió: sí. Sí. Y ella también. ¡Oh! Descubriendo a la pequeña niña de 3 años que había salvado. ¡Me atrapaste! Derramé sangre por una vida, por la inocencia. ¡Qué bien! Una vida salvada. ¡Qué bien! En el mundo de Warhammer lo pasará genial los siguientes 2 años antes de que vuelva a estar en un planeta ardiendo. Ella no está sola. Hay otros. Esta guerra debe terminar. Cuando los defensores vieron al primarca arriesgarse de esa forma, arriesgar su vida por uno de los suyos, perdieron todo deseo de luchar. Se rindieron. El primarca prometió piedad, un gobierno justo, prometió ser honesto con ellos y que juntos compartirían el sueño de una raza unificada, una humanidad fuerte. 15 minutos después vino la Inquisición y les tiraron un exterminatus. Donde todos podrían tener un espacio entre las estrellas. Se dieron cuenta que no era un dragón, era una leyenda. Un hombre como ellos y como todos. Era Vulcan, un héroe. Corvus ¡Ojo! Corax. Lo de El este mejor. amigo no tiene nombre. Claro Es que no. solamente Sat. Para Corvus, la herejía fue especialmente dura, porque al ser de los últimos primarcas a ser encontrados, no es que disfrutó mucho de los grandes días de la unidad imperial. Además que su legión fue de las más golpeadas, siendo casi diezmada durante la masacre de Ysban V, y posteriormente su semilla genética sería infectada por ataques de la Legión Alpha. ¿Y esto? Sí, es verdad, no había Inquisición, era el año 30.000 o lo que sea, y la Inquisición viene después de que el emperador se convierta a ojos del público como un dios. Vale, sí. Pero bueno, si no es la Inquisición, otra cosa destruirá ese planeta. En plan, aquí nadie vive feliz. Ysban V, y posteriormente su semilla genética sería infectada por ataques de la Legión Alpha. El hombre no había tenido un buen lunes.
Lo que estás a punto de escuchar sucedió tiempo después, cuando se encontró con un inconsciente Leman Russ. Este acababa de enfrentar a Horus y quedó noqueado por el esfuerzo. Sus hijos estaban a punto de ser asesinados, pero Corvus aparece a último momento para salvar el día. Es allí donde el cuervo resguarda el cuerpo de su hermano y en completa confidencialidad le hace una confesión. Todo esto es culpa de los primarcas. No me refiero por sus voluntades débiles o aspiraciones que los llevaron a la traición. No, sino de una forma más profunda, más terrible. Son algo antinatural, algo imposible, algo que no debería existir, algo que viola todas y cada una de las leyes del universo. Recordó las palabras que un hechicero, así es como él mismo se había descrito, le dijo hace un tiempo. ¿Cómo podría el emperador crear tales semidioses con solo la ciencia? Guerreros que pueden resistir los proyectiles de los tanques, líderes cuyas palabras deben ser obedecidas, criaturas con poderes mucho más allá de cualquier guerrero trueno legionario. ¿Por qué crees que el emperador decidió no simplemente recrear a sus hijos cuando se perdieron? ¿Qué dones únicos de tinieblas te heredó? Estas preguntas lo atormentaban día y noche. Allí, frente a su hermano, le confesó sus conclusiones. Fueron un error. No uno creado con malicia, no algo diseñado para sufrir. Para definirlo de mejor manera, los primarcas son buenas intenciones que salieron terriblemente mal. Tienen más de energía disforme de lo que quiere admitir el emperador. Sus cuerpos, sus mentes, la propia alma de cada uno, cómo algo bueno puede emerger de alguien que nació de la propia maldad. Ellos no estaban destinados a ser, no deberían existir. Todo lo que pasa a su alrededor es por ellos. Algo se está corrigiendo. Algo está... La verdad es que al final han traído más daño que bien, ¿eh? En el balance general de las cosas, si te pones a pensar, han traído mucho más daño que bien. Intentando equilibrar la balanza. Deben morir. Esto solo puede terminar con la muerte de todos los primarcas. Al final del día, él también tuvo la oportunidad de abrazar el vacío y lo rechazó. Por lo que, ¿qué lo hace especial? Mira a Konrad Curze y solo ve sus propios ojos devolviéndole la mirada. ¿Cuál es la verdadera diferencia entre Leman Russ y Angron? ¿Realmente existe esa delgada capa que los separa del salvajismo o solo fue un invento del emperador para negar una verdad intrínseca? Todos pueden caer, todos tienen el corazón corrupto, incluso el más radiante de ellos. Nacieron en las sombras y allí pertenecen. En sus propias palabras, los poderes a los que no servimos voluntariamente aún nos someten a su voluntad a través de la manipulación de otros. No estaba destinado a sobrevivir a Yspan 5, y todo lo que nos ha sucedido es simplemente una corrección de este curso fallido. No es coincidencia que estemos aquí, enfrentando la aniquilación una vez más. Esta vez abrazo mi destino. Dejaré que la oscuridad sea borrada. No estaba tan lejos de la verdad. Los peores miedos de Corvus se volverían realidad tiempo después al entender que en efecto el alma de los primarcas es una fuente radiante de energía disforme. Algunos incluso indican que cada uno es un dios menor, el cual el emperador le entregó un cuerpo que habitar. Eso sería el verdadero origen de su gran fuerza, su habilidad. Corvus, como siempre, el mejor. Acabar con sus hermanos traidores. Pero con entendió lo que todo. De escuchar, aun si consiguiera esta increíble tarea, ¿crees que se detendría solo allí? ¡Ah! ¿Que quiere matarlos a todos? ¿Se quiere matar a los traidores y luego acabar con lo que quede de los buenos? Si consiguiera esta increíble tarea, ¿crees que se detendría solo allí? Por último, tenemos a Alpharius Omegon. Estoy seguro que tienes muchas ganas de conocer algo, lo que sea del primarca más misterioso de todos, ¿verdad? Bueno, para ser honesto, tengo muchas cosas reservadas para este amigo, así que no pienso darte nada demasiado jugoso o que arruinaría la diversión más adelante. Pero no te preocupes, aún así tengo unas cosas interesantes que contarte sobre él. Tanto Alpharius como Omegon tienen un poder como todos sus hermanos. Este le permite alterar la percepción que tiene sobre ello las otras personas. Es decir, que Alpharius puede hacer que otros lo vean como alguien completamente diferente. No solamente verlo, olerlo, escucharlo, incluso sentirlo. Alterar la percepción del tacto de las personas para camuflarse completa y perfectamente, hacerles creer que su disfraz es infalible. Esta habilidad es tan perfecta que incluso logró engañar a otros primarcas, por lo que si bien ya es un maestro de la infiltración, esta habilidad lo hace incluso más sus.
Por otro lado, si algo tengo que decir sobre la Alfarius y Omegon con la habilidad de alterar la percepción de la realidad en la mochila. personalidad de este hombre es que es un maldito arrogante. ¿Y cuál no? Tanto que muchos creen que Alfarius es la encarnación Corvus. de la arrogancia del emperador. Más Y mira que el de Corvus, este o sea, más tenemos que... bastante que sacar. Más Él que cree Magnus. es el mejor de todos sus hermanos. Mucho, mucho, mucho mejor. No solo como guerrero o general, sino también como ser humano. Más humilde y bondadoso. Y hay que ser Pues es literalmente un no-name. Es literalmente un no-name. Es el personaje menos interesante de los primarcas. De los... de los 20 tíos, 18... Es el personaje menos interesante y con muchísima diferencia. completamente honesto, ha demostrado tener un gran respeto hacia la vida humana, pues nunca matará a alguien a no ser que sea completa y absolutamente necesario. Famoso es el caso en el que dos mujeres y su hija encontraron a Alfarius y descubrieron quién era. Así pues, cuando era momento de cubrir sus huellas, Alfarius se acerca a estas dos, levanta su espada y les ofrece trabajo en su nave. Miren, no quiero matarlas, así que ¿qué tal si trabajan para la Legión Alfa y de esa manera podré dejarlas con vida? Aceptaron, por lo que no solamente salva personas, también ofrece empleo. Ofrece chamba. Yes. Otra cosa importante de Alfarius es que tiene un gemelo, por lo tanto técnicamente hablando son 21 primarcas, Alfarius y su hermano Omegon. No sabemos si esto es algo que el emperador había planeado o un efecto secundario de su viaje por la disformidad. Lo único que sabemos es que suelen ser descritos como un alma en dos cuerpos. Ambos son extremadamente unidos y solamente cuando estaban juntos pudieron disfrutar de la verdadera y absoluta felicidad. De vez en cuando intercambiaban de lugar, Alfarius se hacía pasar por Omegon, Omegon se hacía pasar por Alfarius, y la presencia de Omegon era un secreto absoluto para todos, para todos, para todos. Ni siquiera los primarcas sabían que él estaba allí. Muchos creen que cuando se encontraron, ambos intercambiaron de lugar. O sea, Omegon se hizo pasar por Alfarius y Alfarius se hizo pasar por Omegon. Sí, como esa película de Disney. Por lo que Alfarius es Omegon haciéndose pasar por Alfarius, que está haciéndose pasar por Omegon. Es un verdadero rompecabezas intentar descifrar quién es quién en este punto. Pero todo esto son pequeñeces. Aquí va un verdadero dato de este hombre. Uno extremadamente importante e interesante. Un verdadero cambiajuegos. Muy increíble. Y eso es que Alfarius es... Este video va a ser largo y va a cambiar mucho. Alfarius no sé, pero Omegon es Cypher. Joder. Pues nada. Pues bienvenido a... Pues nada, alto vídeo como siempre. Me quedo con Corvus siendo el personaje más basado de esta puta franquicia de locos. Con el emperador siendo una mierda de persona una vez más. Con Magnus siendo un ridículo arrogante. Con Mortarion siendo un hueón picao. Con Angron siendo un putísimo psicópata. Con Lorgar siendo un espantador. Un espantaviejas absoluto. Y espantaviejos. Y con Horus, pues... nada, de Horus es lo de que el emperador fue muy hijo de puta con él. Ah, y que Guilliman literalmente no hace nada malo. Pobre Guilliman, solo lo odian por perfecto.